Estamos en la serie ¿Quién necesita la Navidad? Y esta mañana vamos a hablar que la Navidad la necesitan los débiles. Una vez se juntaron tres muchachos, déjenme contarles esto, tres muchachos se juntaron. Ellos recién estaban empezando a venir a la iglesia y ellos dijeron, ¿qué mejor manera de ayudar? ¿Qué mejor manera de ayudarnos entre nosotros si cada quien viene y dice cuál es su debilidad? Y entonces de esa manera el que es más fuerte en esa área va a poder ayudar al que es más débil en la otra área. Entonces estaban ahí los tres, se pusieron a orar y entonces el primero empezó. Bueno, la verdad, yo acabo de empezar en la iglesia, me estoy congregando. Me gustan las alabanzas, el mensaje, todo, me siento muy bien en la iglesia, pero sinceramente a veces me echo mis traguitos, me pongo a tomar con los amigos, a veces en el trabajo me ofrecen la cerveza bien helada y yo ¿qué hago? Me dan ganas y me la tomo. Y mi debilidad es la bebida. Así que ayúdenme por favor porque yo tengo esa debilidad que nada más veo algo para tomar de alcohol y esa es mi debilidad. Y el segundo estaba así, se quedó pensando y dice, ay, a mí me da pena decirlo, de verdad muchachos, qué pena decir esto, pero si tú lo dijiste, yo también tengo que decir cuál es mi debilidad. Ustedes saben, yo tengo una hermosa esposa, tengo mis hijos, ay, pero me da pena de verdad, pero dilo, ¿cuál es tu debilidad? Bueno, ustedes saben que a veces yo me voy de viaje, y cuando estoy de viaje me hace falta mi esposa, yo agarro el teléfono y me pongo a ver pornografía. Y la verdad, muchachos, yo les confieso que a mí me da pena, usted sabe, yo amo a mi mujer, pero a veces se me van los ojos. Y el tercero va de ver el reloj así, va de ver el reloj. Te toca, le decía, y no dejaba ver el reloj. ¿Y tú cuál es tu debilidad? Le dice. Ay, Dios mío, yo estoy viendo la hora de salir de aquí porque a mí me gusta decir todo lo que escucho, dice. Mire, todos tenemos alguna debilidad, sinceramente. Sinceramente, todos tenemos una debilidad. ¿Qué tal si inclinamos la cabeza y cerramos nuestros ojos? Señor, estamos aquí, en este hospital, porque todos estamos enfermos. Y necesitamos al Salvador Jesucristo. Somos débiles, te fallamos constantemente y queremos que tú cada día, a través de tu Espíritu Santo, nos renueves, nos restaures y nos hagas a tu imagen. Y que cada día, cuando tengamos nuestras debilidades, podamos reconocer que hay un Dios fuerte, hay un Dios poderoso, que es capaz de hacernos vencer cualquier debilidad. Te pedimos que nos ayudes, nuestros oídos están atentos y nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, hablando de matrimonios, los consejeros matrimoniales dicen que una pareja ideal es aquella que está compuesta por una persona de carácter fuerte y una persona de carácter débil. Que conste que esto lo dicen la mayoría de consejeros matrimoniales. Por eso es que dice que los polos opuestos se atraen. Ahora usted me dice, pero es que usted no conoce la casa. Con razón, ahora entiendo por qué cada vez echamos chispa, ¿verdad? Porque a veces pareciera como que los dos son de carácter fuerte, ¿verdad? Pero la verdad que lo ideal sería, si usted tiene su boletín o está llenando su boletín digital en cccboletín.com, lo primero que tiene que llenar ahí es los fuertes. Si me pones un poquito las luces, te voy a agradecer porque a veces me dicen, es que no lo llenamos porque no mirado. Eso es, gracias. Y les das un lapicero. ¿Alguien necesita un lapicero o un boletín? ¿Alguien no tiene un boletín? ¿Todos tienen boletín? Ahí hay una manita, mira, aquí hay una manita, gracias. Aquí hay otra manita, tráiganle lapicero, boletín. Mire, lo ideal sería que los fuertes, ¿qué tienen que hacer los fuertes? ¿Qué tienen que hacer los fuertes? Ayudar a los débiles. Eso sería lo ideal. Los fuertes ayuden a los más débiles. Mire, todos nosotros necesitamos a alguien más fuerte a nuestro lado. Porque de alguna o de otra manera, en alguna área de nuestra vida, somos débiles. Ahora, pero cuando nosotros vamos a hablar de la Navidad,
Definitivamente tenemos que hablar del Hijo de Dios, tenemos que hablar de Jesús. Y para hablar de Jesús tenemos que ir al profeta Isaías. Pero a mí me llama la atención cómo el profeta Isaías describe a Jesús. Si me quiere acompañar, le pido que venga conmigo a Isaías en el capítulo número 11. Y en el verso número 1 del capítulo número 11, Isaías, mire cómo describe a Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En la profecía que da Isaías, en el capítulo 9, en el verso 6, está hablando de un niño, como decíamos la semana pasada, que tiene varios nombres, y uno de ellos es Dios fuerte. Entonces, hablar de Jesús no es simplemente hablar de ese muñequito, ¿verdad? Ese muñequito, el niño Dios, el niño Jesús, que muchas veces algunas personas colocan en un pesebre, y ahí está José, y está María, están los bueyes, las ovejas, y dice, ahí está el nacimiento, y ese es Jesús. Hablar de Jesús no es hablar de ese muñequito que representa a Jesús y que representa la Navidad. Tampoco hablar de Jesús es hablar de un superhéroe que hizo grandes hazañas y que le vamos a contar las historias a los niños antes de dormirse. Agarramos la Biblia, un libro, y les contamos a los niños las historias para que ellos se duerman. Ese no es simplemente hablar de Jesús. Hablar de Jesús no es simplemente hablar de un hombre que fue bueno o hablar de alguien que fue un buen profeta. Decir Navidad para nosotros los cristianos es hablar de Jesús, el Hijo de Dios, del Todopoderoso. Oiga lo que le estoy diciendo, del Dios fuerte. Eso es para nosotros hablar de Jesús. Hablar del Todopoderoso. Diga conmigo, Todopoderoso. Pero sin miedo, por favor. Vamos, Todopoderoso. Porque para Dios no hay nada imposible. Mira, a mí me gusta el journey. Una de las partes que más me gusta es cuando está Elizabeth, está hablando con María, y Elizabeth le está diciendo a María, ¿sabes qué? El ángel me dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Pregunto en esta mañana, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. A veces nosotros en nuestras limitaciones creemos que hay cosas imposibles. Pero ¿sabe qué? Para conocer al Dios fuerte, oiga lo que le voy a decir, para conocer al Dios fuerte, tenemos muchas veces que pasar por una debilidad, tenemos que pasar por un problema, por una enfermedad, por una situación difícil, por algo que nuestras fuerzas físicas no podemos nosotros. Como lo que pasó esta semana, nuestro amigo pastor, el pastor Lyle, el pastor de Effingham, donde nosotros nos hospedamos para el huracán. Su mamá le llamó y le dijo, hijo, la casa se está quemando. Se quedó mudo el teléfono. Después no supo de ella hasta que él llegó a la casa y encontró los escombros y su mamá estaba muerta. Ahí es donde nosotros conocemos al Dios fuerte. Hablar de Jesús como Dios fuerte es también como esa pareja que esta semana me llamó y me dijo, pastor, lamento informarle, pero nuestro bebé falleció. En el vientre de ella falleció. Y ahí es donde, cuando nosotros somos débiles, es donde nosotros conocemos al Dios fuerte. Yo creo que incline su cabeza, por favor. Yo quiero orar por el pastor Layo y quiero orar por esta pareja que esta semana perdió su bebé. Señor, yo no puedo entender muchas veces las cosas, por qué pasan, por qué suceden a nuestra vida, pero yo sé que tienes un propósito. Yo quiero, Señor, en esta mañana, y me uno a toda la congregación para orar por el pastor Lyle, por la familia de él, por su hermano, por toda su familia que esta semana perdieron a su madre en ese incendio en Tennessee. Me uno, Señor, a ese dolor de esa pareja, de esta iglesia. Yo como pastor también me había ilusionado tanto de volver a ver a ellos ser padres nuevamente, Señor. Y ahora, Señor, ellos necesitan el abrazo del Dios fuerte para que en su debilidad ellos puedan entender que tú tienes un propósito para su vida. Yo bendigo a esta pareja y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los llenes de nuevas fuerzas. Amén y amén. Entonces, ¿cuándo es que conocemos nosotros al Dios fuerte? ¿Cuándo? Cuando tenemos un problema, cuando hay una necesidad. Ahora, venga conmigo por favor de nuevo a lo que dice Isaías. Ahora sí, vámonos a Isaías capítulo 11, verso 1.
Isaías lo describe a Jesús y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Usted se acuerda que la semana pasada cuando hablamos de Jesús, les hablé que era descendiente o linaje de David. Acuérdense que muchas veces cuando lo miraban a Jesús y la gente quería un milagro, le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le decían hijo de David? Porque en la línea genealógica, la descendencia de él, de José, de María, era de David. Isaí era el padre de David, que fue el rey de Israel del linaje real. Entonces por eso lo vemos aquí. Pero también en Mateo, en el capítulo 1, en el verso número 1, al ver la genealogía de Jesús, vemos, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, en el verso 2 del capítulo 11 de Isaías, cuando Isaías está hablando acerca de Jesús, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, esto es bien interesante, le voy a decir algo. A la vez es un poquito complejo de entender, porque teológicamente, cuando se habla de Jesús, se habla que en Jesús reposaron los 7 espíritus. Número 1, tenemos ahí, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 11, verso 2. Número 1, el espíritu de Jehová. Número 2, el espíritu de sabiduría. Número 3, el espíritu de inteligencia. Número 4, el espíritu de consejo. Se recuerda que la semana pasada hablamos que la Navidad es para aquellos que tienen problemas, que necesitan un consejo. Entonces cuando se presenta en el capítulo 9 de Isaías, verso 6, que Isaías habla acerca de los nombres que se le iba a llamar a Jesús, dice, se le llamará admirable consejero. Entonces aquí el espíritu de consejo iba a estar sobre Jesús. Número 5, el espíritu de poder. El espíritu de conocimiento, número 6. Y número 7, el espíritu de temor de Jehová. Ahora bien, si estamos hablando del espíritu de consejo y luego estamos hablando del espíritu de poder, estamos hablando de un Dios que todo lo puede. No estamos hablando de un Dios débil, no estamos hablando de un Dios que no contesta las oraciones, no estamos hablando de un Dios que se desaparece cuando más lo necesitamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces la gente dice, ay, cuente conmigo, usted ya sabe, aquí estoy yo para servirle. Y cuando más lo necesita, no está. No contesta el teléfono, no contesta la llamada, ¿verdad? Cualquier coincidencia, ¿verdad? Pura casualidad, pero así pasa. Pero Dios no es así. No tenemos a un Dios que no responde las oraciones. No tenemos a un Dios que dice, deje su llamada, deje su mensaje después de la señal. No tenemos a un Dios que nos manda la contestadora. No tenemos a un Dios como ese que adoraban los 450 profetas de Baal, que cuando más ellos lo necesitaban, ellos no lo pudieron ver. Ahora bien, quiero hablar un poquito de Elías, porque bíblicamente estamos en los tiempos o en los días de Elías. Estamos bíblicamente en los últimos tiempos, estamos en los tiempos de Elías. Ahora, Elías, si usted ha escuchado hablar del profeta Elías, levánteme la mano, ¿cuántos han escuchado hablar del profeta Elías? Muy bien. El profeta Elías, déjeme decirle, que desarrolló un gran ministerio de parte de Dios en el pueblo de Israel y en los gentiles. Si nos ponemos a hablar de Elías, Elías aparece 900 años antes de Cristo. Y el nombre de Elías, les he dicho muchas veces, cada nombre en la Biblia tiene un significado. Entonces el nombre de Elías significa mi Dios es Yahvé o Eliyahu. Y realmente este hombre le hizo honor a su nombre, porque él siempre usaba una frase que decía, vive Dios de Israel, Jehová, en cuya presencia estoy. Primera de Reyes, capítulo 17:1. Cada vez que él venía, iba a dar una profecía, decía, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Y decía la profecía que tenía que decir. ¿Por qué? Porque Elías vivía en la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, Elías era un hombre común y corriente. Era un hombre como yo, un hombre como usted. Era un hombre como cualquier persona de nosotros. Para algunos judíos, Elías era un ángel.
Era una persona sin ninguna falta, sin ningún defecto. Pero Santiago, el apóstol Santiago, el que anduvo caminando con Jesús, vea lo que dice acerca de Elías. Santiago 5:17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías tenía debilidades. Igual que usted, igual que yo. Elías tenía problemas, igual que usted, igual que yo. Elías de repente se le salía el apellido, aunque no dice qué apellido era Elías, ¿verdad? Pero imagino, o se le salía que era de Olancho, o de Honduras, o de El Salvador, o de Guatemala. Pero dice la palabra que Elías era un hombre como nosotros. Pero mire la diferencia. Oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió. Él dijo, de aquí en adelante no va a llover. ¿Quién se atreve a decir así? Ninguno de nosotros, ¿no? Pero Elías sí se atrevió y le dijo al rey, ¿sabes qué? De aquí en adelante no va a llover. Y entonces no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, ¿cuál era la diferencia que tenía Elías y que tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuál era la diferencia? ¿Sabe cuál era la diferencia? Que este hombre estaba constantemente en la presencia de Dios. Yo no he conocido muchas personas así. Yo tenía... nosotros le decíamos, mis hermanos y yo, el abuelo. Era un puertorriqueño misionero que llegó a Guatemala y adoptó a mis papás como que fueran sus hijos. Entonces nosotros éramos sus nietos y le decíamos abuelo. Pero este abuelo cuando se iba a dormir se ponía a orar, oraba, se iba a la cama y a veces hasta estaba dormido, yo lo escuchaba, estaba cantando, adorando al Señor. Se levantaba de la cama y oraba y cantaba. Iba a desayunar, abuelo, venga a desayunar. Se iba a desayunar orando, cantando, siempre en la presencia de Dios. Cuando este abuelo murió, déjeme decirle, él estaba, ¿sabe qué estaba haciendo? Cantando, adorando al Señor. Se fue bien contento, se fue al cielo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted pasa constantemente en la presencia de Dios? Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando está trabajando, cuando está haciendo todas sus actividades. Ahora, Elías aparece en escena en un momento bien tremendo que está Israel, porque está el rey Acab y está esta mujer conocida como Jezabel, que era una mujer muy mala, pero la maldad que había llegado en ese tiempo, cuando estaba Acab y estaba Jezabel, era tan mala como la que está hoy en día. Yo no sé en su país, pero en mi país muchas veces a una persona la matan por robarle el celular. Yo he ido a la corte y he visto madres contra hijos, hijos contra madres, contra padres, haciéndose problemas. La maldad en este tiempo está de la misma manera como estaba en el tiempo de Elías y en el tiempo de Acab y de Jezabel. El comentarista Matthew Henry, es un hombre que comenta la palabra del Señor, dice: cuanto más arruinado se veía Israel bajo un rey perverso, tanto más fue bendecido como un profeta. Ningún rey tan osado para hacer el mal como Acab, pero ningún profeta, se lo voy a decir así, Elías no tenía pelos en la lengua. No sé si eso es malo en su pueblo. ¿No es malo? Ese sí le tenía que decir a Elías, ¿sabe qué? Tú estás mal. ¿Y sabes qué? De aquí en adelante esto no se va a hacer. Y Elías se le paró al rey y le dijo, eso está malo y eso no se tiene que hacer. Y entonces por eso el comentarista Matthew Henry dice, ninguno tan osado para reprender y amenazar como Elías. Ahora, ¿por qué quiero hablar de Elías el día de hoy? Y hay algo que yo quiero que usted entienda. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros decimos que ese jugo o esa copita que nosotros usamos representa o simboliza o es un tipo ¿de qué? De la sangre de Cristo. Y el pan que nosotros comemos representa o simboliza o tipifica el cuerpo de Cristo. Ahora bien, Elías representa o tipifica a la iglesia. Ahora se lo voy a explicar por qué. O es una figura de la iglesia. Mire, de Elías, si usted quiere buscar la genealogía, quién era el papá, quién era el abuelo de Elías, no va a encontrar ningún registro. No hay registro de quién era descendiente Elías. Entonces, ¿por qué es un tipo de iglesia? Número uno, porque Elías aparece de repente, sin pasado. La iglesia también aparece de repente después de que Jesús fue ascendido a los cielos. Mire, lo único que se dice del profeta Elías
en Primera de Reyes capítulo 17:1 es que Elías era de Tisbe. Es lo único que se dice del pueblo donde era. Ahora, en cuanto a nosotros, los hijos de Dios, lo único que importa para Dios no es lo que ahora somos, sino lo que éramos antes, sino lo que ahora somos y lo que Él puede hacer a través de nosotros. Eso es lo que importa para el Señor. Al Señor no le importa tu pasado. Porque muchas personas me han dicho, mire, pero esa persona está en la iglesia. Usted no conoce lo que esa persona hacía antes. ¿Sabe cuál es mi respuesta? No lo sé, ni me interesa saberlo. Porque cuando nosotros venimos a formar parte nos hacemos miembros de la iglesia, formar parte del cuerpo de Cristo, cada miembro de la iglesia de Jesucristo espiritualmente ya no tiene pasado. Desde el momento que entregó a Cristo su vida, ya no tiene pasado. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que hace Jesús? En la cruz del Calvario, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, Él los toma y los tira al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Los que nos acordamos muchas veces somos nosotros. O el diablo nos empieza a acusar. Pero acuérdate que tú hacías esto, hacías aquello, hacías lo otro. Él es el que nos acusa. Pero para Dios, pecado confesado es pecado perdonado. Diga conmigo, pecado confesado es pecado perdonado, borrado. Dicen en Guatemala en dialecto, en lengua, Ixcamic, dice, así dice. Se acabó, ya no hay más, se fue, ya fue. Entonces, cuando nosotros venimos y nos entregamos al Señor, lo que importa no es el pasado, pero nadie que se llame iglesia de Cristo puede obviar el nuevo nacimiento. Acuérdense cuando Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. Este maestro de la ley se acercó a Jesús y Jesús ¿qué le dijo? A menos de que tú nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, tan cabezón, ¿verdad? Él dijo, pero ¿cómo? Yo siendo viejo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. ¿Y qué le contesta Jesús? No. No te estoy hablando de ese nacimiento. Te estoy hablando de, a menos de que nazcas en el agua y en el espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Todo aquel que viene a la familia del Señor tiene que tener un nuevo nacimiento. Por eso aquí en la iglesia, la misión de la iglesia es guiarte a un cambio de vida en una relación con Cristo. Esa es nuestra misión como iglesia. Guiarte para que haya un antes y un después. Que cuando tú vienes, te entregas tu vida a Jesucristo, haya un después. Y si alguien por ahí de repente, ¿verdad? Te dice, pero acuérdate que antes decías esto o hacías esto. Le voy a enseñar un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Vamos, leámoslo todos juntos. 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué le va a decir usted cuando alguien le dice, pero mire lo que hacías en el pasado? Y usted le dice, no, un momentito, yo ahora soy cristiano. Ahora soy un seguidor de Dios. Y todo lo pasado, pasado. Ya Dios no se acuerda, ni yo tampoco tengo por qué recordarlo. Porque el que está en Cristo, dice la palabra, es una nueva criatura y todo lo demás pasó. Ahora, pregúntele a su hermano. ¿Y tú ya naciste de nuevo? Pregúntele. Were you born again? This is the question that we are doing between us. Were you born again? ¿Verdad? ¿Usted ha nacido de nuevo? Were you born again? ¿Has nacido de nuevo? Si tú has nacido de nuevo, déjeme decirte, se te tiene que notar. ¿Sí o no? Dígame, por lo menos o disimule, ¿no? Si naciste de nuevo, se te tiene que notar. Mi esposa me decía, el otro día estaba escuchando a una persona, me dice, ¿cómo hablaba? Que yo nunca había escuchado esas frases, me dice. Y era una mujer. Y yo le digo así, de seguro ella no era cristiana. Sí, por supuesto, me dice. La forma como hablaba delataba que no había tenido un encuentro con Cristo. Pero al revés, ¿verdad? Cuando usted empieza a hablar, la gente va a decir, ¿se recuerda cuando Pedro, se recuerda? You remember Peter when we was in the fire, when he was following Jesus?
and Peter was just following, but he doesn't want to be recognized. Pedro estaba siguiéndolo, no quería que lo reconociera. Y ellos le dijeron, and they told Peter, hey, you were with Jesus because you talked the way he was talking. Y le dicen a Pedro, tú estabas con Jesús porque tú hablas igual que él. Igual que él. De repente alguien se va a poner a predicar aquí, va a empezar a hacer así. Ay, está predicando igual que el pastor Israel. Va a decir, lo estaba viendo a él. Por supuesto que va a predicar mejor, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo se reconocía Pedro? ¿Cómo se reconocía Pedro? ¿Por qué se reconocía Pedro? Porque hablaba igual que su maestro. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Número 2, la segunda característica, ¿por qué decimos que Elías es un tipo de la iglesia? Elías fue el segundo arrebatado a los cielos. Acuérdense que el primero fue Enoc. Acuérdense que la palabra dice en Génesis, Enoc caminó con Dios y desapareció. A él no le hicieron funeral, a él no lo enterraron. Qué bonito sería así, ¿verdad? Así no le dejo gasto a mi esposa, a mi familia. ¿Y dónde está el pastor Israel? Se desapareció. Se fue al cielo. ¿A cuánto le gustaría irse al cielo así? No ver muerte. Mi mamá me dice, ¿sabes qué, mi hijo? Yo le estoy pidiendo a Dios que yo no vea la muerte. Qué bonito sería. Ahora, ¿cómo se fue Elías al cielo? ¿Quién sabe? Levanten la manita, ¿alguien sabe cómo se fue Elías al cielo? Un carro de fuego se lo llevó. ¿Iba con quién? Con Eliseo, ¿verdad? Iban platicando y él le dice, yo me voy a ir, le dice Elías a Eliseo. Pero Eliseo le dice, te ruego, maestro, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y entonces, ¿qué fue el requisito que le puso Elías? Si me vieres cuando fuera arrebatado, y de repente en medio de ellos pasó un carro de fuego, se lo llevó a Elías. ¿Y usted sabía que eso es lo mismo que va a pasar con cada uno de nosotros? Un día vamos a desaparecer de esta tierra. Porque un día Jesús va a volver por segunda vez acá, pero no va a volver como un niño en un pesebre de María, de José, sino que va a venir con toda su gloria, va a venir en las nubes, todo ojo le verá y nosotros, los que estemos vivos, dice la palabra, seremos arrebatados para juntarnos y recibir al Señor en el aire. Venga conmigo, miren lo que dice la palabra. Amén, diga amén, por favor, amén. Primera Tesalonicenses 4:16. Oiga lo que dice. Esto es bien lindo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Rick, I'm reading 1 Thessalonians 4:16 and 17. When Jesus is going to return for the second time. Whenever you have a time and you want to read it. Le estoy diciendo a Rick que estamos leyendo 1 Tesalonicenses. Porque muchas personas me han preguntado, pastor, mi papá o mi abuelito, un familiar, se murió. ¿Cómo se va a ir con Cristo? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ay, pero es que en el avión se murió y ya no se encontró su cuerpo, o en el mar se hundió, no se encontró su cuerpo. Dice la palabra, los muertos en Cristo, sea como sea que hayan muerto, el Señor les va a dar un cuerpo glorificado y dice resucitarán primero. Y luego en el verso número 17, miren lo que dice el 17. Luego nosotros, diga conmigo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? No voy a ser como aquel borrachito. Usted sabe de aquel borrachito que el pastor estaba predicando sobre el cielo y le dice, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén, dijeron todos. Y él no levantó la mano. Entonces el pastor se le quedó viendo y le dice, ¿tú no te quieres ir al cielo? Bien, pastor, me quiero ir, pero yo me voy en el segundo viaje porque el primero está muy lleno, le dijo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Sinceramente, no espere el segundo viaje. El segundo viaje, mire, le puede costar la cabeza. Le van a decir, o te pones el sello de la bestia, o te matamos. O niegas a Jesús, o te matamos. Entonces, si usted dice, pues yo niego a Jesús, pues entonces ahí le van a cortar la cabeza y así se puede ir con el Señor. Volvamos al relato de Elías. Estamos hablando que Elías desafía a los 450 profetas de Baal. Y esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18.
Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, verso 21, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor, el Dios de Israel, y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el verdadero, entonces síganlo a él. Mire, la gente estaba dudando. Decía, ¿será que estamos en la iglesia correcta? ¿Será que estamos adorando al Dios correcto? ¿Será que estamos...? Entonces le dice, no, un momentito. Decídanse. Si ustedes creen que Baal es el verdadero Dios, pues síganlo a él. Si ustedes creen que Dios al que yo sirvo, dijo Elías, es el verdadero Dios, pues síganlo. ¿Saben lo que hizo la gente? ¿Qué dice la palabra? La gente no respondió nada. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente no respondería nada? ¿Por qué la gente no decía nada? Porque ellos estaban dudando, como el día de hoy. Hay mucha gente hoy en día, como en los tiempos de Elías. Hasta en verso me salió, ¿verdad? Hay mucha gente hoy en día, como en los tiempos de Elías. Poeta me volví ahora, ¿verdad? Todavía dudan, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que estoy adorando al Dios correcto? En el verso 22 dice, así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. I'm talking about Elijah, Rick. When Elijah confront 450 prophets of Baal. And he said, if you have the true God, we want to make an altar here, and the God that answers with fire is going to be the true God. Entonces le está diciendo, el Dios que conteste con fuego va a ser el verdadero Dios, el Dios que tenga poder. Entonces le dice Elías, hagamos un trato, ustedes son más, son 450 contra 1. 450 versus 1. Elijah was alone. And then 450 prophets. Y entonces le dice, ok, como ustedes son más, hagan su altar, preparen su toro, córtenlo en pedazos, entonces empiecen a invocar a su Dios. Desde la mañana empezaron, Baal, 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 mandanos fuego, ¿verdad? Cantaban, saltaban, daban vueltas, hacían de todo y no pasaba nada. Eran las 12 del mediodía y entonces Elías le dice, griten, tal vez su Dios está durmiendo, despiértenlo, tal vez se fue a echar una vuelta y tal vez no ha venido, o tal vez está ocupado, despierten a su Dios. Y Baal no contestaba nada. Y mire esta escritura, me llama la atención porque ya más adelante, en el verso número 28, mire lo que hace la gente. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas y sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, ni nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo al pueblo, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor, ellos estaban saltando, estaban cortándose y hasta pasaron llevándose el altar del Señor y había sido, ¿qué dice? Destruido. Entonces cuando Elías le dice, venga, júntense conmigo, y él arregló el altar que había sido destruido. Mire, muchas veces nosotros queremos que Dios se glorifique, pero tenemos destruido nuestro altar, nuestro tiempo de comunión con Dios. No me conteste, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó de las manos con sus hijos, leyeron la Biblia, cantaron e hicieron el altar familiar? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, hoy, esta mañana, no voy a comer nada? No porque no había nada, ni porque estaba pasando una gran necesidad o tenía una pena y que hasta el hambre se le quitó. No. Cuando usted dijo, había tanta comida que usted dijo, hoy no voy a comer, voy a ayunar y voy a dedicar este tiempo para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Dice que Elías vio que ese altar estaba destruido. Entonces él vino y entonces arregló el altar para que en ese lugar se pudiera glorificar al Señor. Entonces yo le digo en esta mañana, en esta hora, si quieres conocer al Dios fuerte, arregla tu altar. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. A menos que tú tengas un encuentro con Dios, hagas un sacrificio para Él, Él se va a manifestar. Arregla tu altar. Dile a tu hermano que está ahí a la par, o a la persona que está a la par, dile, arregla tu altar.
Mire, tienes que arreglar tu altar. Yo conozco gente cuando recién estaban en su primer amor, ¿verdad? Como aquellos novios cuando recién, ay, mi amorcito, pídeme la luna que te la bajo, lo que tú me digas, mi amor, sí, mi cielo, sí, mi vida, ¿verdad? Y después 5 años, ¿y por qué se ríe usted? Después de 5 años de matrimonio, I'm talking about the couple, when they first met, it's that honey, oh yes dear, yes love, yes, lovely words all the time. But after 5 years, después de 5 años, pase. Vaya, ahorita llego, ahorita voy. ¿Sí? Dígame, mande. ¿Verdad? Cuando le conteste el teléfono. Cualquier coincidencia es pura casualidad, ¿no? Y a veces así somos con Dios también. Cuando recién nos convertimos, ay Señor, te amo, te glorifico, y hasta levanto las manos cuando vengo a adorar. Después pasa 1 año, pasan 2 años y como que se va enfriando el amor al Señor. Y eso no tiene que pasar. Por eso le digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, arregle su altar. Verso 31, Elías encontró 12 piedras. Pero déjeme decirle, cuando yo estoy hablando de hacer un sacrificio, quiero que lean Romanos capítulo 12, verso 1. Porque estamos hablando, no que vamos a presentar un toro, no que vamos a presentar una oveja, una vaca, sino que por lo tanto, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, les ruego que entreguen, ¿qué tenemos que entregar? Nuestro cuerpo a Dios, como Él lo ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Uno dice, ay, vamos a cantar unos cantos de adoración, hermano. Cierra sus ojos, levante las manos. Estamos adorando al Señor. Eso es parte de la adoración a Dios. Pero la Biblia dice la verdadera forma de adorarlo. I'm saying about the difference when we sing songs that we say, we're going to worship. And we close our eyes, we raise our hands, and we say, oh, yes, Lord, we love you. This is a way of worship. Esa es una forma de adorarlo. But Romans 12:1, it says that the true worship, when we present our body, ourselves as a sacrifice, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor como sacrificio, no un animal, nuestra vida. Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero servirte. No lo que a mí me guste, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Eso es lo que se va a hacer. Y entonces Elías encontró 12 piedras, una por una de cada una de las tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado a Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces le dijo, llenen 4 jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo, háganlo de nuevo. Después dijo, háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Verso 36, al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú lo estás haciendo volver a ti. Así que el Señor, oiga esto es lo que hizo el Señor. Contesta la oración de Elías. El Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el alrededor del altar. El fuego también se secó todo el agua de la zanja. Y entonces ahí todo el pueblo empezó a adorar y decir, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Hasta ahí, cuando vieron el poder de Dios, cuando vieron la gloria de Dios, entonces dice que todo el pueblo empezó a decir, sí, verdaderamente solo el Señor es Dios. Sabe que muchas veces nosotros hasta que conocemos el poder de Dios, entonces nosotros decimos, solo el Señor es Dios. Mientras los hermanos de la alabanza van pasando aquí, comencé diciendo, cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Cada uno de nosotros tenemos alguna cosa que estamos luchando, pero miren lo que dice Joel en el capítulo número 3, en el verso número 10. Diga el débil, fuerte soy. Cuando usted diga, esta es mi debilidad, ya no diga, este es mi, ya no se haga dueño de esa debilidad.
Esa es la debilidad que tengo. Pero diga el débil. No lo escucho. Diga el débil. Cuando usted tenga esa debilidad, dígale al Señor, yo soy fuerte en ti, Señor. ¿Sabe que el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, reconoció? Número uno, tenemos que reconocer nuestra debilidad. Pero no solamente reconocerla, sino hacer algo. Y le dijo al Señor, Señor, quítame esto. ¿Sabe lo que el Señor le contestó? Bástate mi gracia. Porque mi poder, le dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros decimos, Señor, yo aquí soy débil, yo aquí no puedo, tú sabes que esto me gusta hacer, tú sabes que soy débil en esta área, entréguesela al Señor. Y dígale, Señor, esto a mí me cuesta, ¿verdad? Acuérdense, estos tres, uno decía que era, ¿verdad? Era débil para tomar, otro hacía otra cosa incorrecta de estar viendo pornografía, y otro lo que hacía era estar hablando y comentando lo que escuchaba. Póngase de pie, yo no sé cuál es su debilidad, yo no sé con qué es lo que usted está luchando, cómo usted está luchando, pero yo le digo como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos en esta mañana. Le voy a pedir un favor, hable con el Señor, por favor no se vaya de este lugar sin reconocer su debilidad, sin entregársela al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Tú me conoces, aún desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, tú me conoces, tú sabes todo de mí. Y confiésele. No lo voy a hacer como hicieron estos muchachos a otro, ¿verdad? Dígaselo al Señor en esta mañana. Dígaselo, por favor, dígaselo al Señor en esta mañana. Tú sabes esta debilidad que yo tengo y esta mañana te la quiero entregar a ti. Porque no quiero seguir con ella, sino que tú te encargues de tomarla, llevarla en la cruz del Calvario y perdonar mis pecados. Te lo entrego a ti. Perdóname, Señor, y ayúdame para no luchar con mis fuerzas, sino con tus fuerzas, porque es para ti. Y si usted necesita oración, mientras los hermanos están aquí adorando al Señor, yo le voy a pedir, por favor, venga aquí al altar, porque queremos orar por usted.